¿Qué es la leucemia de células plasmáticas? La leucemia de células plasmáticas es una forma rara y típicamente muy agresiva de cáncer de la sangre. A menudo se relaciona estrechamente con el mieloma múltiple y, en ocasiones, se presenta como una forma secundaria de esta enfermedad. Sin embargo, más a menudo, ocurre solo, lo que generalmente se conoce como diagnóstico primario. Es más común en adultos entre los 50 y 60 años de edad, y generalmente afecta aproximadamente a la misma cantidad de hombres que a mujeres cada año. La enfermedad progresa al causar anormalidades en las células plasmáticas, que se juntan y causan lesiones óseas. Las agregaciones generalmente también atacan el hueso y pueden causar una serie de fallas sistémicas en todo el cuerpo. Una vez diagnosticados, los pacientes generalmente solo tienen unos pocos meses de vida, aunque mucho de esto puede depender del tipo de enfermedad y de si está relacionado con el mieloma. Los casos de mieloma suelen ser los más graves. Algunas veces, la quimioterapia y otras técnicas agresivas se pueden usar para combatir el cáncer, pero en el mejor de los casos, esto agrega solo un año a la expectativa de vida del paciente. El tratamiento más común generalmente es hacer que el paciente esté lo más cómodo posible. El término leucemia se usa para describir una variedad de cánceres que afectan la sangre y los tejidos de la sangre en humanos y muchos animales. Puede ocurrir principalmente en la propia sangre, normalmente en los glóbulos blancos, o en la médula ósea o en el tejido linfático, los cuales desempeñan un papel importante en la formación de sangre nueva. Muchas formas de la enfermedad son altamente tratables, y con el cuidado y los medicamentos adecuados pueden permanecer en remisión durante años a la vez. Otros son más serios y más propensos a ser fatales. La leucemia de células plasmáticas, a menudo simplemente abreviada a PCL en la comunidad médica, suele ser una de ellas. Las células plasmáticas son un tipo de glóbulo blanco que produce anticuerpos y juega un papel muy importante en la respuesta inmunitaria del cuerpo. Una de las características distintivas de la PCL es una mutación en la forma y regeneración de las células plasmáticas que hace que crezcan mucho más rápido de lo normal, y que las incita a atacar a entidades no extrañas, como lo harían en una persona sana, sino a atacar de manera saludable tejidos y otras células. También tienden a causar grupos en los huesos y crean lesiones que pueden llevar a fracturas. Las lesiones óseas también interfieren con la capacidad del cuerpo para producir células normales para combatir infecciones y transportar oxígeno a través del cuerpo. Cuando las células anormales atacan el hueso, puede llevar a un aumento de los niveles de calcio, lo que puede causar una tensión en los riñones, así como la confusión y la debilidad. El aumento de los niveles de calcio generalmente es el resultado del calcio del hueso enfermo que ingresa al torrente sanguíneo a medida que el hueso se disuelve. La mayoría de las veces, la enfermedad progresa muy rápidamente y las mutaciones en el plasma afectan prácticamente a todos los órganos y tejidos del cuerpo. La fatiga y las infecciones frecuentes son dos de los síntomas tempranos más comunes, aunque ninguno de estos suele ser lo suficientemente grave como para justificar los análisis de sangre para la leucemia, al menos no al principio. La mayoría de los pacientes no reciben un diagnóstico hasta que sus problemas se vuelven debilitantes o causan interferencias significativas en sus vidas, y la mayoría de las veces, en este punto, la enfermedad se ha propagado a muchas partes diferentes del cuerpo y es casi imparable. En la mayoría de los casos, la fatiga ocurre porque los grupos de plasma y las mutaciones impiden que los glóbulos rojos viajen por sus rutas normales, lo que generalmente conduce a una disminución de la oxigenación.
El oxígeno en la sangre es crítico para cosas como el movimiento muscular y la fuerza, y los niveles bajos a menudo conducen al agotamiento y al letargo. Las infecciones, como el herpes zóster, las infecciones de la piel, la neumonía y las infecciones de la vejiga y los riñones, son comunes en las personas con LSP. Estas infecciones se desarrollan porque las células anormales impiden que el cuerpo produzca anticuerpos. Con el sistema inmunológico comprometido, estas infecciones tienden a volverse rampantes. Un cáncer de sangre relacionado conocido como mieloma a menudo se ve similar, al menos en términos de síntomas mayores y progresión. De hecho, una serie de casos de LSP se desarrollan como complicaciones del mieloma múltiple, generalmente en sus últimas fases. Los mielomas comienzan como células plasmáticas mutadas en la médula ósea que expulsan a las células plasmáticas sanas, en lugar de atacarlas o formar lesiones dañinas. La aglomeración también tiende a debilitar los huesos desde adentro y puede causar acumulaciones de proteínas que pueden dañar el riñón, entre otros órganos. En general, la PCL es más agresiva y tiene tasas de supervivencia más bajas que el mieloma en sus diversas formas. Las personas con PCL tienden a tener una mayor frecuencia de afectación de órganos, un mayor número de tumores, niveles altos de calcio en la sangre y menores recuentos de plaquetas. La mayor excepción es la PCL que se desarrolla a partir de un mieloma previamente diagnosticado. En estos casos, la condición generalmente conduce a una muerte rápida, especialmente si el paciente ya se ha sometido a los tratamientos más agresivos disponibles. El pronóstico para PCL en cualquiera de sus formas no suele ser muy bueno. El tratamiento generalmente incluye quimioterapia agresiva, así como trasplantes de células madre. Los efectos secundarios de este tratamiento incluyen debilidad, anemia y náuseas. Los regímenes de quimioterapia agresivos, que usan una combinación de medicamentos, pueden aumentar las tasas de supervivencia de 2 a 6 meses a 18 a 20 meses. Los trasplantes de células madre pueden proporcionar una ventana de supervivencia libre de enfermedad de 2 a 3 años, pero pocos pacientes viven más de un año una vez que reciben un diagnóstico.